Hola, mucho gusto con todos. ¿Has escuchado hablar del efecto wow? Sí, wow. Esa expresión que nace en cada uno de nosotros cuando una persona, una empresa, un servicio o un producto nos han impactado. Nos dejan sin palabras y solamente podemos decir, wow, qué buena experiencia. Pues bien, el día de hoy quiero compartir contigo algunos tips para poder generar un efecto wow en tus clientes. Te invito a que me acompañes. Mi nombre es Rodrigo Viteri. Empezamos. Esta charla está enfocada en comentar un poquito respecto al servicio al cliente, pero más allá de eso, porque ya todos hemos escuchado mucho tiempo, incluso creo que es un tema hasta medio trillado, que el cliente siempre tiene la razón, que somos una empresa de servicio y nacimos para servir. Pucha, hay un montón de frases lindísimas, pero que ya a veces ya uno ni les para bola, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero hoy día más bien comentarles un poquito respecto a cómo podemos llegar a causar ese efecto wow en nuestros clientes. ¿Y qué es el efecto wow? Ya es esta expresión que tenemos cuando algo nos sorprende. Cuando esperabas que algo pase de una manera y pasa 100 veces mejor. Y tú dices, wow, qué buena experiencia, qué buen servicio, qué buena atención o qué buena comida. Un montón de expresiones del wow que lo que hacen es quedarse dentro tuyo y generar una emoción. Y de eso vamos a hablar muchísimo, de las emociones, porque los clientes vamos a ver que son muy emocionales. A veces nos olvidamos de eso. Pero el efecto wow es de eso. Es esa expresión de qué bien que me fue con esto, qué bien que trabajamos con esta persona, con este proceso, con este restaurante, etcétera. Y eso es lo que queremos que todo el equipo de Ecuaprima se contagie, de ver cómo podemos generar ese efecto wow en nuestros clientes. Y bueno, para empezar, yo creo que ya a estas horas a muchos de nosotros nos va haciendo hambre. Y he puesto esta lámina porque quiero que todos en este momento traigan a su mente una buena experiencia en un rico restaurante, de esos que nos gustan, de nuestra comida favorita, sea un buen encebollado, sea una buena menestra, un buen sushi, lo que sea. Recuerda cuándo fue la última vez que tuviste una experiencia increíble, que desde que llegaste te sentiste en un lugar increíble. Desde que llegaste el mesero fue tan atento, supo escucharte lo que necesitabas, supo entender que ese era un día especial porque había un cumpleañero, porque había un festejo, porque había algo que celebrar. Y esta persona supo entender eso sin que tú le dijeras. Porque esta persona te pudo atender rápido, porque fue cortés contigo, porque te hizo sentir importante. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una experiencia de esas? Sí, que esa persona cuando te llegó la comida supo incluso hasta darte ahí una media explicación del plato, y cuando llegaron las bebidas y no era lo que tú querías, supo que se equivocó, pero supo corregirlo de una manera que ni siquiera te molestó, porque no era perfecto el mesero, tal vez se equivocó en algo, pero supo tener la forma de que tu experiencia no se desmejorara por ese error de esta persona. ¿Cuándo fue la última vez que nos pasó eso? ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque ese es el efecto wow. Tal vez no nos acordemos del nombre del mesero. Tal vez no nos acordemos qué nos dijo el mesero. Tal vez ni siquiera me acuerdo mucho de lo que comí. Pero sin duda voy a recordar cuál fue el sentimiento que nació en mí de esa experiencia. Recuerdo que pasé súper bien. Recuerdo que me divertí, que disfruté la comida, que hubo una sensación de sabores riquísimas porque todos los elementos se dieron para que fuera algo increíble. Y eso es lo que se logra, chicos, con el efecto wow. Cuando tú logras eso en la gente te va a recordar. Y te va a recordar no por lo que le dijiste, porque se va a olvidar, él no va a recordar las palabras que usaste, pero sí va a recordar cómo le hiciste sentir, cómo lograste conectar con esta persona para que a través de las emociones esa persona genere un vínculo contigo, o en este caso genere un vínculo con Ecuaprimas, genere un vínculo con el departamento A, B o C. Y esos vínculos, chicos, son los que nos permiten generar relaciones a largo plazo. Hoy en día, todas las empresas generan un buen servicio. O sea, ya no estamos en época de hablar de buen servicio o mal servicio.
el estándar en el mundo es que tienen que darte un buen servicio. O sea, ya no es un valor agregado. O sea, ya la empresa que te dice, es que no, uno de mis fortalezas es que brindo un buen servicio, andando a otro lado. O sea, no me estás hablando de nada. O sea, lo mínimo que yo espero como consumidor y cliente en todas las cosas es un buen servicio. ¿Qué más me vas a ofrecer? Y ahí entra el efecto wow. ¿Cómo vas a conectar con esta gente? ¿Cómo vas a conectar con tu cliente para que te recuerde, para que te siga, para que no te deje, para que si te equivocas te entienda? Porque nos vamos a equivocar, sí nos vamos a equivocar, pero cuando conectas con la gente está mucho más dispuesta a entender que los errores pasan y que se pueden llegar a buscar soluciones en conjunto, ¿ya? Entonces, avanzamos y vamos a definir qué es el cliente. Ya, el cliente es una persona o una organización que requiere satisfacer una necesidad a través de un producto o servicio. Chévere. Enfoquémonos siempre en que existe una necesidad. Ojo, todos tenemos necesidades. Necesidades en el trabajo, necesidades en lo personal, necesidades en lo sentimental, un montón de necesidades que hay. ¿Y qué estás buscando cuando acudes a una empresa o a otra persona que sabe algo o vende algo o tiene algo que tú no tienes? Es poder cubrir esa necesidad. Y a veces pensamos que la necesidad es la póliza, el papelito, ¿ya? O la necesidad es la seguridad. Sí, eso suena un poco mejor, ¿no es cierto? La necesidad en el tema de seguros es esa sensación de sentirse protegido. Pero además de eso, chicos, hay que entender que hay necesidades que están mucho más adentro de las personas. Una necesidad de sentirse importante, de sentirse escuchado, de sentirse entendido, ya una necesidad que te impulsa a buscar uno u otro proveedor en cualquiera de los aspectos en los que tú tengas esta necesidad. Entonces siempre recordemos, chicos, que esa persona con la que estoy hablando o a la que le estoy respondiendo un correo tiene una necesidad. Debemos de aprender a entender cuál es esa necesidad, ¿ya? Súper importante. Entonces, esta es la definición que tenemos para lo que es un cliente. Y ahora bien, ¿cuál es la importancia del cliente? ¿Cuál es la importancia? O sea, sí, un cliente es importante porque es el que me compra, chévere y todo. Pero hay algo más allá de eso. Y es lo siguiente. El cliente debemos recordar siempre que es la persona más importante en cualquier negocio. Y eso es algo que a veces se nos olvida. A veces pensamos que nosotros, los seguros, somos los más importantes para el cliente. No, es que claro, es su póliza de asistencia médica o es su póliza de ramos generales de su empresa, pues él también tiene que preocuparse de cuidar sus activos. Perdónenme por botar al suelo, digamos, esto que hemos creído siempre. Somos la última rueda del coche para las personas y para las empresas. Nadie en el mundo empresarial va a tener como prioridad a los seguros, salvo nosotros mismos que trabajamos acá. Los que trabajan vendiendo leche, los que trabajan haciendo ropa, los que trabajan dando servicios, tienen sus propias prioridades: vender, producir, fabricar, comercializar, etc. No tienen por qué preocuparse por los seguros. Para eso estamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces no creamos que somos lo más importante en la vida de nuestros clientes, más bien ellos son lo más importante para nosotros y es nuestra función asesorarles, porque ojo, los seguros es un tema que para la mayoría es chino mandarín avanzado, ¿no? O sea, te hablan de prima y dices la prima de quién. O sea, te hablan de deducible y ¿qué es eso? Te hablan de tasa y dices, sí, una tacita de café está bien, gracias. O sea, ellos no tienen por qué entender, nosotros tenemos que entenderlos a ellos, ¿ya? No depende de nosotros el cliente, sino nosotros dependemos de él. Ya no recuerdo el número exacto de brokers que hay actualmente en el país, pero sin duda son más de 200 y pico brokers. Entonces, si es que uno no le da lo que el cliente necesita, hay otros 200 más que le van a dar. Entonces, el cliente a la final no depende del broker. El broker depende del cliente, hablando particularmente de nuestra actividad. Debemos entender eso. Hoy en día es súper fácil conseguir un seguro. Si ustedes abren el Google y ponen cotizar seguros, no menos de 10 páginas que te cotizan en línea, ¿ya? Y otras 10 que te dicen te llamo enseguida para cotizarte. Antes, digamos que hace unos 20 años, si uno quería conseguir un broker, salías a buscarle más o menos o tenías que pedirle al amigo del amigo y como que hasta pereza daba, por eso hasta me quedaba con mi broker. Pero hoy en día es facilísimo conseguir broker. Entonces entendamos que dependemos nosotros del cliente.
algo que nos pasa, y les digo así sinceramente, yo estoy aquí parado hablando de servicio y lo que voy a decir es medio contradictorio, pero me ha pasado. Cuando te llama un cliente y estás con un torbellino, dices, madre, ¿y ahora qué querrá? Pues, Dios mío, qué momento tan oportuno de llamar. ¿Ya? Y es porque a veces nosotros lo vemos al cliente como una interrupción, ¿ya? Y a todos creo que nos ha pasado. Y dices, oye, estoy a 1000, por favor, ya te llamo. No nos sigas timbrando, ya es la quinta llamada. Entonces, es porque no logramos a veces interiorizar que el cliente no es una interrupción, ya es nuestra razón de ser. Y eso es algo que está en la cabeza, un chip que debemos cambiar para lograr que esa llamada en el momento que estás ocupado no te incomode, no debería. Porque si ya empezaste con ese tic mental de que esa llamada incomoda, el resto no va a salir bien. No vas a estar abierto a atenderle, no vas a saber escuchar, no vas a querer solucionar eso porque estás pensando en solucionar tus problemas y no los problemas del cliente. De ahí el cliente nos hace un favor al llegar y no le estamos haciendo un favor a él, ¿no es cierto? No es solo dinero, ¿ya? Y aunque suene súper crudo, yo creo que en el fondo todos vamos a estar pensando en cumplir presupuestos, en la rentabilidad, en el retorno sobre la inversión y en un montón de cosas. Y más o menos cuando le ves a un cliente, así como en los memes, se le dibuja un signo de dólar aquí, así, y tú dices, bingo. Ya, el socio ya le ve y dice, esa empresa va a ser mía, entonces a medio le ves con el signo de dólar ahí, es chévere. Vamos a cumplir presupuesto, pero no es solo dinero, chicos. Detrás de esa persona, detrás de esa empresa, hay un ser humano. Y hay un ser humano que tiene sentimientos, y a veces esos sentimientos que esa persona no puede manejar y quiere pegársela contigo, es lo que nosotros debemos saber manejar. ¿Ya? Porque no le puedes pedir a tu cliente, oiga, usted está muy exaltado, contrólese. Oiga, está muy apresurado, espérese un ratito. O sea, no puede vivir la vida así tan acelerado como es usted. No puedes irle a decir eso a un cliente. Más bien tienes que entender que ese ser humano tiene necesidades y por alguna razón está como está en este momento pidiendo las cosas como las está pidiendo. ¿Ya? Y eso es mucho de la inteligencia emocional que nosotros tengamos. Cuando entiendes que hay un ser humano y no solamente dinero por detrás de eso, cambia muchísimas cosas. Entonces, a empezar a ver a la gente como es, gente con días buenos, días malos, emociones, un carrusel, perdón, una montaña rusa de sensaciones, y pues bueno, así somos todos, ¿no? Entonces hay que saber entender eso también de la persona con la que tratamos. Y otra cosa importante del cliente es que se merece la atención más comedida. Y todos me dirán, no, pues es que yo nunca soy descomedido o nunca soy descortés con mi cliente. Aunque no crean, a veces el tono de la voz puede decir más que lo que estás diciendo con las palabras. Tú puedes estarle diciendo, sí, lo entendí, sí, ya le voy a hacer eso, hasta luego. O sea, no le dijiste nada malo, le dijiste que le escuchaste y que ya le vas a ayudar, pero tu tono está transmitiendo otra cosa. Ya, entonces, tu expresión corporal, si estás en un Zoom y el cliente te empieza a cuestionar y te empieza a dar palo porque un error tras otro error, y tú cruzas los brazos, estás a la defensiva probablemente, o cada que él habla te estás rascando la cabeza como diciendo, ya cállese más o menos. El cliente, así tú después cuando él, no, es que discúlpenos, estamos súper apenados, ese cuento no te lo compra, porque tu tono y tu expresión corporal están diciendo otra cosa. Entonces, recuerden que el ser cortés y el darles atención comedida no solo es en las palabras bonitas y corteses y educadas que podamos decir, sino es un conjunto de cosas que involucran voz y que involucran cuerpo también, con el cual transmitimos muchísimo a los clientes. Cuidar muchísimo eso, y esta es la importancia de nuestros clientes. De ahí tenemos las quejas más habituales de los clientes. ¿Por qué se quejarán tanto? Uno dice, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no es cierto? Todos hemos ido, así como ahorita damos un servicio y tenemos clientes, también somos clientes de otras empresas o servicios, ¿no es cierto? En todos somos clientes. ¿Y por qué nos quejamos los clientes? ¿Por qué fregamos tanto? Entonces vamos a ver por qué los clientes a veces somos tan complicados. Ya, esta información que les voy a poner acá no es que yo me inventé o que yo creo. Esta es una información estadística realizada de un estudio en América Latina, donde luego de que los encuestados respondieran, se determinaron que estas son las quejas más comunes y más habituales del público pues, latinoamericano.
La una es que existe una aparente falta de interés por sus problemas. Entonces, ¿yo por qué me quejo? Me quejo porque parece que a la otra persona no le interesa mi problema. Y ahí un poco se queda pensando y sin hablar muy alto uno dice, chuta, a veces sí, ¿no? A veces uno tiene, a mí me ha pasado, cuando te vas a un banco, para ti ya se acaba el mundo cuando, no sé, una vez les cuento una historia rapidísima, me voy a un cajero y tenía que irme, pasar por el cajero, retirar un dinero para ir a ver una encomienda que me había mandado mi mamá justo de Manabí, con ese corazón manaba que decía el Steffi. Me había mandado unas cosas riquísimas y tenía que ir a retirar la encomienda. Entonces me voy, saco el dinero en un banco y me sale transacción realizada y nunca salió el dinero. Y dije, bueno, ¿y ahora qué pasó? Me tocó en ese momento llamar al banco, decirle, oiga, ya saqué el dinero, pero nunca salió y ya no tengo plata en la cuenta y necesito irme a sacar esa encomienda, etcétera, etcétera. Y tú encuentras al otro lado una persona que parece que ni fu ni fa con tu sentir, ¿no? Tú estás acelerado, tú estás queriendo que te resuelvan y que me devuelvan el dinero ahorita. Y la otra persona te responde y te dice, sí, no sé qué, ya ingresamos la solicitud, en 48 horas se van a contactar con usted para ver si le devuelven. Y yo pensaba en los camarones que me mandó mi mamá y dije, en 48 horas de eso ya se dañó, ya se perdió esos camarones, qué pena. Y chuta, afortunadamente, y ya poniéndote uno en mal plan, me ayudaron resolviendo, pero a lo que voy es que uno siente que a veces del otro lado hay una falta de interés, que no están entendiendo tu urgencia, que no están entendiendo tu necesidad, ¿sí? Y que es como un robot más o menos que tiene un esquema que tiene que leerlo y decirte, ya, espere, ya veremos qué hacemos, tenga paciencia más o menos. Entonces, chicos, no cometamos esos errores. Si la gente ya nos está diciendo el cliente que ese es uno de los puntos de dolor, demostremos interés. Y el demostrar interés tiene que ver mucho con ser empáticos. Y que es, yo personalmente, y este es un criterio mío, cuando se habla de empatía, hablamos de los zapatos, ¿no es cierto? Es ponernos en el zapato del otro. Pero yo calzo un número que tal vez no le calza a otra persona. A mí el tema de los zapatos no me hace mucho clic porque cada uno tiene una talla diferente y ponerme en los zapatos de otro no significa que me quede el zapato. Yo prefiero creer que la empatía es sentir lo que siente el otro. Sentir que si estás molesto, ¿por qué estás molesto? Si estás apurado, ¿por qué estás apurado? Ponerme en el sentimiento de esa persona en ese momento y ver si yo fuera esta persona, cómo quisiera que me solucionen ese problema. Eso para mí es la empatía y eso ayuda muchísimo para eliminar esa falta de interés en las cosas. De ahí tenemos otra de las quejas habituales, es que nadie se hace responsable del problema. Y pasa muchísimo, sobre todo en las instituciones públicas, ¿no? Es como que, no, eso no es en este departamento, llame al otro y llaman al otro y se lanzan la pelota durísimo, ¿ya? Eso nos ha pasado creo que en algún momento a todos. Pero en el sector privado también pasa y en los seguros pasa muchísimo, que no se hace nadie responsable del problema y a nosotros nos pasa. El cliente nos llama a nosotros y ¿qué es lo que hacemos a veces? Lanzamos la pelotita a la aseguradora. No, pero es que vea, yo ya hice, pero la aseguradora no manda. Yo ya hice. O sea, usted me pidió, yo ya hice, pero la aseguradora no manda, ¿qué hacemos? Ya voy a llamar a ver si mandan, pues esperemos. Más o menos, ¿no? Entonces, eso frustra al cliente. O sea, oye, tú eres mi broker. Si la aseguradora te manda o no te manda, no me interesa. Consigue lo que necesitamos conseguir y punto. ¿Ya? Entonces, es importantísimo que el cliente sienta que tú estás apersonado. Ya, oye, no es que la aseguradora no me manda. Oye, yo ya pedí, señor cliente. Si bien es cierto, no me han mandado, pero en este momento escalo, llamo, voy a volver a insistir y voy a conseguir eso. Denme un momento más, créame que estoy haciendo todo esto para poder solventar su requerimiento. ¿Sí? No gusta mucho a los clientes que lancemos las pelotitas por ahí y con eso un poco, es que yo ya hice, como el florón de mis manos ya pasó. No es así y eso es uno de los puntos de dolor que los clientes más se quejan. De ahí el otro es que la persona que me atendió emplea un lenguaje condescendiente que pretende hacerme de menos. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Ya en los seguros nos pasa mucho, chicos, y a veces no de mala gente, ni porque queramos que el cliente se sienta ofendido, pero hay veces que les tratamos a los clientes, perdón la palabra, como mudos, ¿ya? Entonces, y eso es porque uno piensa que ellos saben lo que uno sabe, o uno piensa que como ya le explicó 1 o 2 o 3 veces, ya pues ya, en 3 veces que te expliqué, ya deberías saber.
sea, otra vez me va a tocar explicarte. Y aunque no crean, ocupamos a veces un lenguaje con los clientes que hacemos sentirle de menos, ¿ya? Y nosotros debemos entender que somos el que asesora. No podemos hacerle sentir a un cliente de menos porque así nos toque repetir una y otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo. Debemos hacerlo siempre con la mejor predisposición y con las mejores ganas y sin hacerle sentir de menos, porque ese es uno de los puntos de dolor que los clientes sienten y por los que más se quejan, ¿ya? Un cuarto punto es que las empresas informan al cliente de manera incorrecta o incompleta. A veces nosotros somos brillantes para hacer gestiones, nos desvivimos por los clientes, pero no les comunicamos. ¿Qué les parece? El cliente les pide esto, les pide aquello, ustedes llamaron, gestionaron, escalaron, pero se quedaron callados con el cliente 2 días. O sea, no le respondieron ni el correo inicial donde él decía, estimados, por favor, su ayuda con esto. No hubo un correo que diga, listo, Juan, recibido, vamos a trabajar en eso. No hubo el correo. Pasaron 2 días y no le dijiste nada, aunque estuviste matándote y peleándote con la aseguradora, pero a puño limpio para conseguir las cosas. A la final, todo lo que hiciste se va al piso porque no le comunicaste a tu cliente, porque no le dijiste, listo, Juan, recibí el correo, lo voy a gestionar, punto. Siguiente comunicación al siguiente día. Juan, te cuento que hemos hecho todo esto, pero esto depende de un reasegurador o esto nos toma un tiempo por una autorización. Te pido que nos esperes un poco más. ¿Qué es lo que busca este punto, chicos? Hay que quitar la incertidumbre de los clientes. A nadie nos gusta la incertidumbre, ¿no es cierto? A nadie nos gusta que uno pregunte algo y no le respondan, o que uno pida algo y no te digan si ya por lo menos están empezando a hacerlo. Entonces a los clientes menos les gusta la incertidumbre, y la incertidumbre sí la podemos corregir y la podemos eliminar con un buen manejo de la comunicación con nuestros clientes. Y de ahí tenemos, pues, los representantes de las empresas se escudan en las políticas para no proporcionar el servicio. Ahí sí, creo que muchos nos identificamos con este punto, porque en los seguros es súper típico. ¿Y por qué no puede cotizar la póliza? ¿Y por qué no me puede dar esa cobertura? ¿Y por qué no me puede dar esto y aquello? Es que por políticas de suscripción, es que por políticas de la aseguradora, es que por políticas, y con las políticas ya creemos que son las políticas. Eso le fastidia a los clientes. Que no se pueda conseguir algo, está bien, porque ojo, no es que podemos conseguir todo, hay cosas que no se pueden hacer y no se pueden hacer, punto. Pero el utilizar a la política como pretexto de que es que la política, al cliente no le importa la política. A nadie nos gusta la política en general, y menos las políticas de las empresas. Entonces, ¿la política qué? Es preferible, chicos, decirle a un cliente, mira, si bien es cierto la política de la aseguradora, no tome este giro de negocio, pero las razones de fondo son estas. Tienes siniestralidades o hay cosas así, o preexistencias, no sé. Dale una explicación que le haga más sentido a la gente. Que alguien no te ponga una política como escudo a no resolver, más bien que te busque explicar en términos sencillos qué significa eso de la política y por qué no se puede llegar a dar esto o aquello. Cuidemos muchísimo eso, y si logramos trabajar en estos puntos, vamos a poder disminuir las quejas más habituales de nuestros clientes. Necesidades básicas del cliente. Todos tenemos necesidades básicas, ¿no es cierto? Los clientes no son excepción, tienen necesidades de comunicación y son lo que hablábamos. Estoy haciendo algo y te estoy comunicando para quitar la incertidumbre contigo. Me estás mandando un correo y te estoy respondiendo, tal vez no con la solución, pero te estoy respondiendo diciéndote que ya lo recibí, que lo voy a gestionar. O te estoy respondiendo y te estoy haciendo nuevas preguntas para poder entender mejor tu requerimiento. Si no te pude contestar la llamada, te voy a devolver la llamada, ¿no? Y eso siempre es algo que hablamos y que todos deberíamos tenerlo clarísimo, pero todavía nos pasa que no devolvemos las llamadas. Y de hecho, hago ahí alzo la mano también, que por ella me está viendo un socio que hoy me pasó, me llamó en la mañana y hasta la presente fecha. Prometo al socio que sabe quién es que le voy a llamar, no se preocupe. Entonces nos pasa, pero miren, esos problemas de comunicación internamente pasan más aún con los clientes. Y es, ojo, decir, oigan chicos, trabajemos para que esto no nos pase con nuestros clientes. Esa es la invitación. Devolver llamadas, aunque no crean, es algo tan poderoso que marca la diferencia entre un ejecutivo y otro, entre una empresa y otra. Sí, porque eso demuestra que si bien es cierto, no pudiste atender en ese momento a un cliente,
pero te interesa lo que te tiene que decir y le vas a volver a contactar. Eso marca realmente la diferencia incluso a nivel profesional. Entonces, una recomendación que les debo dar es devolvamos llamadas, chicos. Eso es, con eso vamos a diferenciarnos de todos los brokers y de todos los profesionales, porque está hablando muy bien de ti devolver una llamada. ¿Qué otras necesidades tenemos con el cliente? Es que él necesita sentirse respaldado. Recuerden que nosotros trabajamos con la aseguradora y trabajamos para los clientes, ¿no es cierto? Entonces el cliente siempre va a esperar que tú le respaldes, aunque a veces piden unas cosas totalmente locas, pero dentro de nuestra obligación es asesorarle y a veces hacerle entender que lo que está pidiendo no tiene mucho sentido, pero que entienda que aunque es así la postura y transparente nuestra, le estamos respaldando y le estamos dando otras alternativas para poder solucionar el requerimiento que él tiene. No dejemos de dar alternativas, chicos, y eso es un tema importante cuando uno busca respaldo. Uno en el fondo sabe que hay cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, pero ese no es el objetivo. El respaldo significa que aunque no puedas hacer lo que yo te pedí, me estás asesorando y me estás dando otros caminos y otras alternativas para llegar a solucionar ese problema. Y si por último no hay más caminos y no hay más alternativas, te diste el tiempo de explicármelo tan bien y de que tu respuesta sea tan concreta y objetiva que entendí que definitivamente eso no se puede hacer y más bien voy a hacer o voy a tomar otras acciones referente a mi problema, ¿ya? Entonces los clientes siempre van a buscar sentirse respaldados. ¿Qué más busca un cliente? Y una necesidad básica es el acompañamiento. Sí, el cliente, y creo que a todos nos pasa, cuando vas a un lugar o cuando tomas un servicio del que desconoces, como son los seguros, uno quiere sentirse acompañado, ¿ya? Es como cuando vas a comprar un celular, no sé, estás tan entusiasmado que lo que quieres es que el asesor te cuente, pero todo lo del celular y los beneficios, y que por poco y te muestre el video y te haga una prueba y te deje palpar el celular y todo, es sentirte acompañado. O sea, no que te diga, sí, tenemos todos esos celulares que están en la mesa, ahí vea el que le gusta y me avisa más o menos. Ya, porque eso no te sirve. Es como, ahí están todos los ramos que tiene el mercado asegurador, dígame cuál necesita y ya le cotizo y le mando. El cliente necesita que le acompañes, que le hagas las preguntas correctas, que entiendas qué quiere tomar en cuanto a su tema de seguros, en cuanto a su reclamo, en cuanto a su manejo de cobros. Y con ese acompañamiento vas a lograr cumplir con una necesidad básica de este cliente y vas a hacer ese clic y ese efecto wow. ¿Qué más busca un cliente? Asesoría. Nosotros somos asesores, algunas aseguradoras nos dicen APS, asesores productores de seguros. Y la palabra es tal cual, asesores, asesoramos. Sí, no somos la parte operativa de la aseguradora. Es decir, es que me dijo y por eso pasé. Es que así me dicen, es que así debe ser. O sea, pasapapeles más o menos. La aseguradora me mandó, yo le mando. La aseguradora me dijo, yo le digo. O sea, para eso ya el broker mejor que se quite del medio y que hable directamente la aseguradora con el cliente. ¿Para qué estamos entonces? ¿Para pasar el mensaje? ¿Para pasar el papel? No, nosotros somos asesores. Y nuestra función es asesorarle. Pero para asesorar a una persona, chicos, uno tiene que saber. Y muchos de nosotros, y me pasa a mí, hace 13 años que empecé en este negocio, yo cuando entré a los seguros no tenía idea de los seguros. No es que nos enseñen en la vida, ni en las escuelas, ni en las universidades seguros. O sea, todos creo que entramos a aprender en el camino. Sí, aprendemos en el camino. Y de hecho, lo lindo y por qué no he salido de este negocio es porque aprendes todos los días, ¿no? En 13 años hasta ahora sigo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo porque son tantos ramos, tantas coberturas, tantas aseguradoras, tantos clientes distintos, que eso es lo lindo de aprender. Pero como asesores no podemos dejar de aprender, porque si no seguimos aprendiendo, ¿cómo le vamos a asesorar a nuestro cliente? ¿Ya? Y parte de la asesoría, chicos, súper importante es aprender de los errores, porque eso nos pasa muchas veces, nos equivocamos y no aprendemos del error. Y vamos y metemos el pie con el mismo cliente, ¿no? Eso es terrible cuando pasa eso, que ya te equivocaste en una cosa con el cliente y juras sobre la Biblia que no vuelves a cometer el mismo error y al siguiente mes volviste a caer y con el mismo cliente. Ya eso deja muy mal esa función del broker como asesor. Aprendamos de los errores, ¿sí? No digo que no nos equivoquemos porque nos vamos a equivocar, pero les invito a aprender y asesorar de esas experiencias a otros clientes o a nuestro equipo.
Tenemos que coger una buena práctica si queremos llegar a un efecto wow, chicos, y es que los equipos tenemos que retroalimentarnos. A veces con nuestro equipo tenemos sesiones donde nos comentamos el error del uno, no por hacerle quedar mal y tampoco por entrar en el detalle. Oye, pero miren, chicos, nos equivocamos con este cliente en esto. Por favor, todos conozcan que pasó esto para que no les pase a ustedes, porque es un caso atípico, porque es un tema que no habíamos previsto, pero pasó. Ese feedback que le des al equipo, que le des a tu gente, que le des a tu amigo que va a los días de oficina, que se sienta al lado, oye, me pasó esto, ¿no? Ojalá que nunca te pase, pero te cuento para que alguna vez si algo así te va a suceder, trates de evitarlo. Eso nos permite ser mejores asesores. ¿Qué más tenemos, chicos? Que dar soluciones creativas, ¿ya? En este negocio tenemos que irnos reinventando cada vez. Los seguros, lastimosamente, y lo digo desde una perspectiva muy mía, no han evolucionado desde hace muchísimos años, décadas. No han evolucionado. Las mismas coberturas de incendio que vendían hace 50 años probablemente son las que encuentres en un condicionado general ahora. Las mismas pólizas de vehículos que vendías, más o menos lo que han aumentado es un montón de asistencias. Las mismas coberturas vendes ahora. Entonces es momento de empezar a tener soluciones creativas a los clientes. ¿Qué tal un cliente te dice, oye, es que yo no saco mucho el carro? ¿Para qué voy a contratar un seguro de un año si yo no lo uso mucho? Yo máximo voy al centro comercial fin de semana y todo. Y por eso no tengo seguro, porque qué pereza pagar por un año. ¿Cuál es una solución creativa? Oye, ahora hay seguros de pago por consumo. Ya pagas por kilómetros. ¿Qué tal si te cotizo uno de esos? Me dices que sale súper poquito, tal vez el seguro te calce a ti, no a todo el mundo le calza, ¿no? Esto no es que es para todos, pero tal vez a ti te sirva pagar por lo que te mueves. Pensemos siempre en soluciones creativas a nuestros clientes y eso aplica para muchísimos ramos. Y ojo, si nos ponemos a esperar que las aseguradoras nos den el producto, nos den la nueva póliza, nos den la nueva cobertura, nos vamos a quedar sentados esperando, porque de las aseguradoras a su ritmo, unas sí, otras no. Pero lo que les invito a hacer es que como equipo y como broker y con el músculo financiero que tiene, el músculo comercial que tiene Ecuaprimas con muchas aseguradoras, busquemos nosotros ser quienes propongan esas soluciones, quienes puedan diseñar productos, quienes puedan negociar coberturas, quienes puedan salirse de la caja y hacer que nuestras pólizas sean diferentes a las del resto del mercado. Y ese es el reto que tenemos y esa es una necesidad que los clientes de hoy en día esperan de nosotros. ¿Qué más tenemos? Tiempos de respuesta. Importantísimo, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta que se demoren en responder? A nadie. Aunque es que yo no quiero demorarme, no es que ves que estoy viendo Netflix y por eso no respondo. No, nada que ver. Todos tenemos un día a día a veces más ajetreado que otro, pero no dejemos de responder, chicos. El tiempo ideal es no más de 24 horas un correo, no con la solución. Ojo, yo cuando digo responder no es que te piden algo y al siguiente día ya tienes la solución. Pero le vas a decir, listo, recibido y está en proceso. Eso es responder. Y eso le da al cliente la tranquilidad de que estás trabajando. ¿Sí? Y los tiempos de respuesta, ojo, a veces muchos fallamos en eso. Le decimos al cliente, no te preocupes, te mando mañana ese correo, esa acta, esa póliza. Llega mañana y no porque no quisiéramos, tal vez no manda la aseguradora, etcétera. Y resulta que no cumplimos los tiempos y no estamos cumpliendo con el cliente y eso desgasta mucho la relación y es una de las razones para que un cliente regrese a ver a otro broker o a otra aseguradora el próximo año cuando hay incumplimientos en los acuerdos de los tiempos, ¿sí? Entonces, importantísimo, grábense, estas son las necesidades básicas, no las digo yo tampoco, un poquito me apoyé en cierto material bibliográfico para poder llegar a esto, entonces espero que les sirva y enfoquémonos en trabajar en esas necesidades del cliente, ¿ya? Aquí voy a romper un poquito lo que nos han enseñado siempre y algunos me dirán, oye, este man está medio loco. Yo creo que el cliente no siempre tiene la razón, es lo que yo creo, ¿ya? Pero también creo que es la razón de toda empresa, chicos. Sí, porque decir que el cliente siempre tiene la razón, yo creo que es faltar a la verdad. Porque el cliente podrá ser especialista en lo que hace, en la leche, en la ropa, en los productos o servicios que dé mineros, petroleros, etcétera, pero no es especialista en seguros, entonces no va a tener la razón. Discúlpame, pero no va a tener la razón. Si me pide algo loco, no va a tener la razón. Pero yo tengo que entender que ese cliente, en su error, por desconocimiento, mi función es asesorarlo.
Y tengo que entender que ese cliente es la razón de mi empresa o de cualquier empresa en la que mañana estemos. Entonces, entendamos eso, chicos, y con esa visión, démosle soluciones, démosle una buena comunicación, démosle asesoría, ¿sí? Y ayudemos a que el cliente se sienta conforme con lo que estamos haciendo por él. Eso es importante. Si ven cómo todo esto que hemos conversado hasta el momento nos va a permitir generar un vínculo con el cliente. No es una sola acción la que estamos ahorita tratando, es la suma de muchas cositas, de muchos puntitos que se van a llegar a unir para que un cliente diga, oye, yo no me voy de Ecuaprimas aunque hayan tocado a la puerta 3 brokers, incluso con ofertas mejores, pero yo no cambio ese clic que tengo con mi ejecutivo. Esto es mucho de personas, ¿no? Los clientes conectan no solo con la empresa, los clientes conectan con la gente. El rol de cada uno de ustedes es indispensable, porque los clientes muchas veces nos dicen, oye, no me cambies de ejecutiva, es buenísima tal ejecutivo, ese Juanca es tan chistoso que cada que viene, aunque no nos cumple siempre, pero nos hace reír. Entonces, esa conexión que hay con las personas es la que marca la diferencia y la que le va a hacer a un cliente pensarlo 2 veces antes de cambiarse de Ecuaprimas a otro broker, ¿sí? Y eso solamente depende de ustedes. Con todo lo que hemos visto hasta el momento, ustedes están en la capacidad de poder generar un efecto wow, un clic, de conectar con sus clientes y de saber que, como en toda relación interpersonal, no todo es lindo. O sea, en las amistades, en los matrimonios, en los noviazgos, no todo es todo el tiempo como el mundo con hitos, ¿no? Va a haber altibajos y lo mismo va a pasar en las relaciones profesionales y laborales y de seguros. Pero la idea es que sea mucho más lo positivo a lo negativo y que cuando pase lo negativo podamos aprender, corregir y podamos hacerle ver al cliente que no va a volver a pasar ese tipo de errores que podemos llegar a tener. Algo importantísimo, chicos, y en complemento a todo lo que hemos visto hasta el momento y para poder llegar a brindar un servicio de excelencia y para poder asesorar, es saber hacer las preguntas correctas. Muchas veces nosotros esperamos que el cliente nos diga por qué razón toma los seguros, qué quiere asegurar, cuáles son sus motivaciones para el tema seguros, pero él no entiende, o sea, él no sabe que hay un posible riesgo de infidelidad de un funcionario, o él no sabe que hay algún tema que es preexistencia, porque yo tenía que haberte dicho que es una preexistencia médica, si nunca me preguntaste más o menos. Entonces, chicos, parte de brindar un buen servicio y un efecto wow es poder hacer las preguntas correctas a nuestros clientes. Y hay 3 tipos de preguntas que yo les quiero compartir que me han servido mucho para diferentes tipos de situaciones y de clientes. Y recuerden que cuando uno hace las preguntas correctas, obtienes información súper valiosa. Y la información en este negocio te permite conseguir mejores condiciones o te permite asesorar mejor para poderle dar lo que el cliente necesita en cuanto a coberturas, pero si no tienes y no haces las preguntas, vas a estar siempre en desventaja versus la competencia que sí puede estar haciendo las preguntas adecuadas. La primera es realizar preguntas abiertas. ¿Qué son las preguntas abiertas? Son las más recomendadas para cuando uno quiere obtener información. Para mi querido equipo comercial, sobre todo, cuando vamos a buscar un nuevo negocio, debemos saber hacer las preguntas correctas y sobre todo preguntas abiertas. Una pregunta abierta es una pregunta que permita al cliente decirme algo más allá del sí o el no, del arriba a abajo, blanco o negro. Ya la pregunta abierta es, cuéntame, ¿qué eventos has tenido dentro de tu empresa en los últimos años? No decirle de vehículos, ni de maquinarias, ni de gente, ni de robos, ni de nada. Cuéntame qué es lo malo que te ha pasado en estos últimos años como empresa. Sabes que un contador me fue haciendo esto, sabes que una máquina se me rompió tal vez, sabes que se me chocan un montón la gente de repartición. Ya, chévere. Con esas preguntas le permites a él comentarte y tú entender y saber, mira, necesito una póliza de fidelidad, necesito una póliza de vehículos, necesita maquinarias con rotura y ta. Y después vas entrando en particularidades, pero si no le haces al cliente preguntas abiertas, ¿cómo vas a entender lo que necesita? ¿Cómo vas a saber qué está esperando de tu producto, de tu servicio? Entonces siempre busquen, chicos, que sean preguntas abiertas. ¿Cuáles no recomiendo? Son las preguntas cerradas, porque son las menos adecuadas para cuando quieres conocer más del cliente. Oiga, ¿y se le han dañado las máquinas? ¿Sí o no? ¿Y le ha robado alguna vez a algún vendedor? ¿Sí o no? Entonces le estás tú mismo limitando al cliente por un sí o un no.
es mejor que le dejes hablar, que le sepas escuchar y que mientras te va contando, sigas haciendo las preguntas correctas para seguir sacando más información sin que eso parezca un interrogatorio, ¿no? La idea no es sentarle como en esas sillas del FBI, de la CIA, no sé qué, que, a ver, responda el y le empiezas a preguntar, pero así, 10.000 cosas. Ahí vas a perder la atención y el cliente te va a responder por responderte. Pero cuando estás conversando con preguntas abiertas, es mucho más factible llegar a entender la necesidad del cliente. Y la número 3, que son preguntas reflexivas, y estas ayudan muchísimo para cuando quieres hacerle cambiar de parecer a un cliente. A veces es súper difícil ir en contra de lo que el cliente piensa, ¿no es cierto? Él te dice, es que quiero una póliza así, y tú sabes que así no se puede hacer la póliza, que tiene que ser por este lado. Entonces, llevarle la contraria puede llegar a un punto de conflicto porque él puede sentir que o no le entendiste o que no le quieres ayudar o que no eres el broker para él. ¿Ya? Pero hacer una pregunta que le invita a la reflexión puede hacer que él mismo se dé cuenta de su error sin necesidad de que tú le lleves la contraria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú le puedes hacer una pregunta al cliente, él te dice, oiga, necesito que esta computadora vaya en rotura de maquinaria. No, es que me dicen que tiene que ir en rotura, ¿no? Esto va en equipo electrónico. Entonces la pregunta es, disculpe, ¿y esa computadora tiene un riesgo de variación de voltaje? El riesgo de rotura de maquinaria, ¿usted cree que se puede dañar algún motor? No creo que tenga que ver con bandas ni con temas mecánicos de motores. No sé, o sea, dígame usted más o menos que entiende su negocio, ¿cuáles son los riesgos que usted ve? Entonces tratar de orientarle a través de estas preguntas que le hagan reflexionar y que a la vez como que él mismo se cuestione. Habrá gente con la que te funcione y con la que no, ¿no? Esto no es que ves, que aplicas esto y ya te funcionó. Pero por lo menos vas a poder llegar a hacer que la persona de una forma llegue a cuestionarse lo que te está planteando. Sí, y obvio, si es que hay que decirle que no, hay que decirle que no, y eso no podemos maquillarlo, pero siempre trata de utilizar primero las preguntas reflexivas antes de tener que confrontar directamente al cliente. Hazle pensar en lo que te está diciendo, que tú sabes que es un error, pero que él mismo se dé cuenta de eso, ¿ya? Y bueno, chicos, llegando ya al final casi de nuestra presentación, pues bueno, yo quiero finalizar con esto y fue un poco de lo que les dije al principio. Ya, la calidad en el servicio hoy en día es algo básico. O sea, no hablemos de servicio de calidad, de que damos un buen servicio, o sea, y si hablamos de eso, no nos sintamos orgullosos, para nada. No estamos haciendo nada que no está haciendo la competencia, no estamos haciendo nada que no está haciendo el mercado. El mercado y el mundo hoy en día ya está pensando en generar experiencias. Las experiencias son emociones. Ir a este restaurante que hablábamos y tener una experiencia te genera una emoción y esa emoción genera un vínculo. Ya hoy en día debemos pensar en generar experiencias positivas a los clientes, ¿sí? Y ahí quien tiene un reto gigante es el equipo de siniestros, porque todo siniestro sin duda parte de una experiencia negativa. O sea, no es que un cliente te llame y te dice, qué lindo, ya me choqué, entonces vamos a gestionar el reclamo. O sea, te llama furioso con él mismo, con el mundo, porque piensa que el mundo conspira en su contra, porque justo en su carro nuevo le chocaron y no sé qué y no sé cuánto. Ya, tienen un reto gigante porque tienen que convertir esa experiencia negativa en algo positivo. ¿Ya? Y quién mejor que ustedes que conocen y saben cómo hacerlo, pero pensemos siempre en eso, chicos. ¿Cómo convierto esta experiencia negativa en algo positivo que impacte en el cliente y que me permita generar una relación a largo plazo? Solo con esas relaciones a largo plazo vamos a poder tener cuentas por muchísimos años sin tener que estar preocupados cada año en la guerra de precios que vive este negocio, donde ya definitivamente hay cuentas que no puedes bajar más y tienes que empezar a pensar en generar experiencias para que sea tal el nivel de servicio y tal el nivel de compromiso nuestro con ese cliente que nunca piense en cambiarse, que cuando lo piense 2 veces, chicos. Así que bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes, les agradezco muchísimo. Bueno, espero haberles aportado de alguna manera algo y pues bueno, seguimos aprendiendo todos, así que eso, chicos, muchísimas gracias. Gracias por ver este contenido. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y dar clic en la campanita para que no te pierdas los nuevos videos de la Academia Ecoprimas.